833. Bienvenido, señor abogado don Andrés Icaza, desde la Cámara de la Minería. Nos complace tenerlo acá. Muchas gracias a Franklin Soria, periodista del tema minero. Y muchas gracias también por la concurrencia, General Wagner Bravo. Aquí hay una nota del diario El Comercio que me pareció muy bien escrita, motivadora, excelente, y que habla de la estructura de minería ilegal, especialmente en esa montaña que se llama Buenos Aires, que ayer la televisión, tanto digital como la convencional, nos mostraba la situación en que se encuentra esa montaña donde dice que se escuchan solamente el trinar de los pájaros. Este momento. Hay 300 militares, General Wagner Bravo. Muchas gracias por estar aquí. Nos parece importante su concurrencia. Por las enlodadas calles, dice el periodista, caminan militares armados con fusiles AK. También hay policías, aunque en menos número. Es la zona de donde hace 6 meses fueron desalojados más o menos unos 7,000 mineros ilegales, que desde fines del 17 comenzaron a llegar a Buenos Aires, que es una pequeña parroquia que yo la recuerdo desde niño. Se hablaba de Buenos Aires, que eran montañas de oro. En mi provincia, en la provincia. Las huellas de la actividad minera aún están allí. Y ahí narran incluso las características de sitios donde mi compañero suele llegar. Estoy vacilándole. El centro de diversión nocturna que han sabido mantener en esos territorios. Aquí lo que dice es que el diario El Comercio, que ha recorrido toda esta zona, que era ocupada por los mineros ilegales, está ya controlada por 300 militares que quieren también volver a sus cuarteles, que la están patrullando a pie y en vehículos. Yo me pregunto, General Wagner Bravo, el instante en que los militares se retiren de la zona, ¿volverá nuevamente a ser ocupada esa región? Porque es toda una región. Por gente de muy malas prácticas que irían necesariamente a recobrar la ciudad de plástico, tal vez a extenderla en mayor dimensión y a generar, señor General Bravo, una nueva situación de anarquía fundamentalmente. ¿Usted qué propondría al gobierno para que cansados socios o colegas suyos no retornen, que sean renovados esos 300 militares, pero la única custodia en la que creemos es en la del ejército ecuatoriano, en las Fuerzas Armadas Nacionales? El resto ya sabemos de sus aficiones y nos van a desconectar con el recobro de tranquilidad en la zona y el adueñamiento del activo fundamental del mineral oro por parte del gobierno nacional o del Estado ecuatoriano. ¿Qué podría estar ocurriendo si es que
emigran los militares en cuestión de semanas. General, ¿cuál es su pronóstico? Gonzalito, buenos días. A Andrés, a Franklin y a quienes nos escuchan, un buen día y gracias por compartir este panel. A ver, Gonzalito, nosotros, para mala suerte, los ecuatorianos vivimos solamente de coyuntura. ¿Qué nos pasa en el momento? Y nos olvidamos después de los 5 minutos de que es novedad, y aquí hay un periodista que nos los puede decir eso. Porque para mala suerte, el Estado ecuatoriano no es fuerte en donde tiene que cumplir con su obligación. Y digo el Estado cuando estamos involucrados todos. Poder político, poder privado, poder público, Fuerzas Armadas y todo el mundo. Y para suerte el día de hoy estoy viendo aquí el periódico El Metro y habla de cómo están las mafias del narcotráfico en México. Y este narcotráfico en México, si hacemos un mapa del Ecuador, estos son mafias de crimen organizado que se dedican a la minería ilegal, mafias. Porque muchos de los que están en Buenos Aires, y creo que la investigación que la deben haber hecho, vinieron de Portobelo, vinieron de Nambija, vinieron de Chinapinza, vinieron de todas partes. Porque a donde hay oro acuden rápidamente porque para mala suerte el Estado no es fuerte y no puede controlar. Y es corrupto. Y es corrupto. Y ahí espero que las Fuerzas Armadas cumplan, porque también en el arca abierta el justo peca. Correcto. Y donde meto la mano en manteca puede pasar, ya nos pasó hace unos 3 o 4 meses que estaban unos 3 militares en esto, pero no creo que seamos todos. Y fundamentalmente, ¿y por qué? El artículo 57, 71, 3, 95 y algunos más, habla de los derechos de la naturaleza, habla de los derechos de las comunidades indígenas y habla de muchas otras cosas que si cumpliéramos esto, no habría minería ilegal. Porque todos los ecuatorianos también tenemos responsabilidad de cuidar nuestros recursos. Así es. Pero sin que sea mi tema y mi especialidad por las operaciones que hemos realizado, yo he visto muchas veces el mapa minero del Ecuador. Y el mapa minero del Ecuador nos dice, de lo que yo aprendí de la historia, que este es el país del dorado y la canela. Porque donde hacen un hueco, hay plata, hay oro, no sé si hay uranio, ya están exportando el oro, pero no tenemos la capacidad de controlar. Pero hay minerales estratégicos. Hay minerales en donde, como son mafias, yo fui comandante de la frontera norte y recordemos que nosotros, con orden del Arcón, porque la autoridad responsable de esto es la Agencia de Regulación y Control Minero, destruimos las retroexcavadoras en el río Santiago. Es un crimen a la naturaleza, Gonzalo, y a todos los que nos escuchan, cómo se ha destruido el río Santiago y los ríos de Esmeraldas, que eran verdes. Ahora son cafés y azules y verdes en las piscinas que las han hecho. 25 por 5, profundidad de 10 o 15 metros, sacan la tierra, consiguen el mineral, dejan botando, no ha habido remediación. Hicimos todo un operativo, por eso digo yo que es coyuntural. Nos ofrecieron después en 6 o 7 reuniones que como comandante de la frontera norte yo estuve ahí, que el Estado iba a remediar, porque eso también dice la Constitución, que aquel que hace daño tiene que remediar el medio ambiente y la naturaleza. Eran cerca de 1.500 millones de dólares para remediar todo ese terreno. Hasta ahora, de lo que he conversado el día de ayer, no se ha hecho absolutamente nada. Y nos anticipaban, en esa época, estoy hablando del año 2012, creo, 2010, de que había oro en Buenos Aires. Y la comunidad, no recuerdo bien el nombre, la comunidad que está cerca, se oponía a que entren siquiera exploraciones o la empresa que está con la concesión, que hasta ahora no puede entrar. Pero no tuvo la capacidad del Estado, con la famosa Arcón, de poderlo controlar. Y hoy se toma un operativo con Fuerzas Armadas, con policía, que no hay una intervención integral. Simplemente vayan los militares, vayan los policías, salieron la gente y ahí se quedó botado. Por eso es que el comandante ayer, el general Fuel y el general Acosta, dicen, oiga, aquí está el oro, aquí están las piedras, aquí están las máquinas, aquí están las plantas de luz, aquí está todo. Aquí están los huecos que, igual que nos pasa en Portobelo, se puede caer hasta la ciudad en Portobelo. Pero nadie ha hecho nada. O sea, el Estado, yo siempre he dicho, ya se nos está acabando el petróleo. Y somos responsables del Estado de explotar los recursos no renovables. Ahí tenemos dinero, tanto dinero que les pedimos a los chinos que queremos vender las empresas públicas. Si hiciéramos una minería responsable desde mi punto de vista, ahí tendría recursos del Estado para el desarrollo del país en los próximos 50 años. Entonces, hoy traemos a los militares, traemos a los policías, les distraemos de su función principal, que a pesar de eso es una de las misiones de Fuerzas Armadas, artículo 158, claro, la defensa de la integridad y los derechos de los ecuatorianos. Tienen obligación. Tenemos obligación, ya ahí hemos estado. Pero el momento que salen, no podemos estar como el gato y el ratón.
Se va el gato porque tiene que descansar y el ratón inmediatamente viene al queso. Eso sucede con la minería, porque vuelvo a repetir, Gonzalito, y no creo que no es de conocimiento público, son mafias. Mafias de gente que tiene dinero. Las máquinas retroexcavadoras no eran de las personas de Esmeraldas, de la raza afroecuatoriana, era de gente de Guayaquil, de Santo Domingo, de Cuenca, que alquila sus máquinas. En algún rato, en esta intervención que hicimos 2010 o 2012, no recuerdo muy bien, en una reunión con el expresidente Correa, se le dijo al Arcón que tiene que cumplir. Y ahí a la empresa nacional minera que se creó, le decían, a ver, déles a las diferentes asociaciones ya la capacidad de explotar. Les dieron algunas concesiones, por ejemplo, pongo a los de los mineros informales, creo que es del Río Santiago. Le dice, tome, pero no le da los recursos. Al no darle los recursos, esas personas que ahora ya tienen derecho a explotar en un territorio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Volver otra vez, regresar a ver a las mafias para que les den los dineros, trabajan como testaferros, cobran el 10%, el 90% se llevan las mafias y todos felices. Así no funciona, Gonzalito, y para mala suerte, de mi experiencia, esto va a 10 años de cuando yo fui comandante de la frontera norte y no hay una solución. El Estado sigue siendo débil para poder controlar sus recursos naturales. Y por lo tanto, hoy tenemos todo esto que no puede ser posible que las rocas viajen desde Buenos Aires, se vayan a Portobelo al inicio para que entren a las machacadoras, usan cianuro, usan químicos y muchas otras cosas más. Viajan todo el país. Y no pasa nada. ¿Y qué es lo que pasa más de eso? Que yo escucho a muchos, utilizando la Constitución que dice que los territorios indígenas, ancestrales y todo, no deben permitir el uso de la explotación de los recursos naturales. Pero yo no he escuchado especialmente al prefecto de Azuay que reclame de la minería ilegal, pero sí reclama de la minería formal, que está hecho un contrato, que está dando, que paga regalías, que paga impuestos. Pero de la minería ilegal, en donde, entre comillas, no puedo afirmarlo, son parte muchos de las comunidades, a la minería que es ilegal. Si no, aquí yo creo que la investigación y también la Cava nos puede decir, de todo el oro que salió de la provincia de Esmeraldas, ¿cuánto entró al Banco Central? ¿Cuántas regalías se dio? ¿Cuántos impuestos han dado? ¿Que usted conozca? Nada. Cero. Ahí quisimos poner todo un proceso con el Banco Central en un cuartel militar. Para suerte la ciudadanía todavía confía cerca de un 80% de Fuerzas Armadas, porque creo que somos responsables y patriotas para dar un proceso. Pero no se creó ese proceso para comprarle al minero ilegal, por último, si se le autoriza, hacer un proceso, hacer una barra, y que eso entre al Banco Central, que se lo exporte, que paguen impuestos, que paguen regalías. Eso no ha sucedido. Y lo peor, por ejemplo, en los ríos, no sé si acá todo lo que pasó en Buenos Aires, la población vive de eso. Y la población, por ejemplo, de Esmeraldas, tiene sus ríos contaminados, hay enfermedades. Todas esas denuncias se han hecho y realmente somos de la vista gorda con el Estado, débil, que no funciona. La Cámara de la Minería, ¿qué papel está cumpliendo y qué estratagema ha configurado para entregar a las autoridades del Estado a fin de que se cumpla con un esquema de defensa del activo más importante que este momento tenemos en el área minera? No solamente para el caso Buenos Aires. Buenos Aires es una muestra de la gran conflictividad que se puede armar a nivel nacional si ya no está este momento en proceso de organización negativa, por ponerlo en esos términos. ¿Qué opina la Cámara de Minería, don Andrés Icaza? Gracias, Gonzalo. Buenos días a mis contertulios en el panel. La ilegal tiene detrás muchísimas redes de ilegalidad que le convierten en digámoslo así, en un pulpo con muchos tentáculos, Gonzalo. Lo que hemos visto en Buenos Aires es un episodio más de aquellos que el general Bravo ha destacado, ¿no? El tema de Río Santiago, el tema del distrito de Chinapinza, Zaruma, Portobelo. En Azuay hace tiempo el asunto de Ponce Enríquez, de Pucará, entre otros sitios, en los cuales evidentemente la explotación ilegal de minerales es solo uno de los ilícitos que se han
que se han dado. Y obviamente quedan preguntas sueltas. La primera, la que usted planteó, Gonzalo, que es, ¿qué ocurre después de que los militares se van? Y esa es una ¿Qué va a pregunta, ocurrir, digo yo? Yo creo que eso genera algunas conclusiones, Gonzalo. La primera de ellas es que evidentemente el Estado tiene que soportarle al concesionario minero para que el concesionario minero vuelva, pero evidentemente el concesionario minero no tiene como negocio crearse un ejército privado para cuidar su propiedad. Sí puede hacer ocupación, hacer trabajos mineros que permitan demostrar señorío, demostrar propiedad, pero evidentemente necesita un soporte de seguridad. Evidentemente también ahí hay que hacer una presencia a nivel comunitario para que la comunidad también vuelva a la tranquilidad, a la calma. Pero hay una segunda pregunta, Gonzalo, que quizás tanto el general Bravo cuanto el periodista Franklin Soria luego puedan ayudarnos a responder. ¿A dónde se va esa gente? Porque hay que entender que esa gente es minera. Vive de eso. Usted es periodista. No va a cambiar su forma de vida, ¿no es cierto? Y los amigos de la cabina igual, el señor Soria también es periodista, yo soy abogado, el general es un militar. No puedes reciclarte en otra cosa, usted no va a cerrar mañana su programa para abrirse un restaurante. Entonces, esta gente que es minera y que fue desalojada, hay que seguirle la pista, pues, porque van a aparecer en otro lado. Recordemos, por ejemplo, Gonzalo, el riesgo con la construcción avanzada en un 80%. Hagamos una analogía para que nuestros radioescuchas nos entiendan. Construyeron un edificio, terminaron los acabados y el rato de poner los últimos detalles, diga usted puertas, piezas sanitarias, abandonar la construcción y está ahí botado. ¿Usted cree que no va a ser invadido? ¿Usted cree que la gente que ha salido de Buenos Aires no se pone a pensar en eso? Entonces, sin lugar a dudas, el otro gran desafío que se plantea es que es ¿a dónde va a ir toda esa gente? ¿Qué va a pasar? Los proyectos mineros que están en otras zonas del país, Bolívar, Cotopaxi, Azuay, Loja, tienes, entre comillas, un par de miles de mineros desocupados. Entonces, sin lugar a dudas, en ese tema hay que trabajar mucho. La Cámara ha hablado mucho con el Estado sobre este tema, se han planteado muchas soluciones. La primera de ellas es evidentemente tratar de agilitar los procedimientos de minería ilegal. Uno de los problemas que hay es que los procedimientos de control de minería ilegal son muy engorrosos para el usuario. Hay cosas que son casi anecdóticas, Gonzalo, como por ejemplo el hecho de que uno no puede denunciar minería ilegal si no conoce los datos generales, o sea, por ejemplo, los nombres del minero ilegal, lo cual es básicamente imposible. Pues hagamos una analogía, se meten a robar mañana esta radio. Entonces usted le va a parar al ladrón y le va a decir, disculpe, señor ladrón, ¿me puede dejar sus nombres para yo denunciarle? No tiene sentido. Anecdótico, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho en eso y yo sí debo reconocer que Arcom ha mejorado mucho en sus procedimientos durante el tiempo. Evidentemente siempre hay el problema de que como acá existe una red de ilegalidad, el organismo de control va a ir un par de pasos detrás. Es muy complicado lograr que vayan al mismo ritmo, porque además, lamentablemente, la historia nos ha enseñado que estas organizaciones ilegales tienden a corromper a ciertas instituciones y cosas así. No quiero mencionar a nadie ni a ninguna institución, pero el pasado nos ha enseñado eso. Veamos qué opina. Pero se ha trabajado mucho en ello. Gracias, Andrés. En cambio, Franklin Soria, ejerciendo el reporterismo minero ya algún tiempo, con conocimiento de causa, prendido prácticamente en la cobertura de esta dimensión minera tan complicada, con tantos intereses encontrados, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede de cajón sugerir a todos los ecuatorianos para que optemos por un respaldo a una actividad virtuosa, calificada, profesional, técnica y que permita la gestación de un estamento productivo que no va a ocurrir si es que salen los militares y queda a merced de nuevos eventos dañinos al sector? Estamos hablando de miles de hectáreas, no estamos hablando de una propiedad de 4 o 5 hectáreas, estamos hablando de miles de hectáreas. La incidencia económica
en las poblaciones que han coparticipado de estos empeños, bien y mal, pero a la final son gente interesada que debe estar preparando estrategias distintas para aprovecharse de la ausencia de los señores militares, que me parece que es un quebrantamiento a la sindéresis y a lo que este momento reclama la sociedad ecuatoriana. Y confía solamente en los militares, no confiamos en nadie más. Creo yo leer adecuadamente lo que piensa la gente. ¿Qué dice mi querido Franklin? Muy buenos días. Buenos días, estimado maestro. En primer lugar, el general ha diagnosticado muy bien el escenario de la minería ilegal como un crimen nacional e incluso internacional. Ha hecho un recuento importante de lo que aconteció en la comuna más grande del Ecuador, la comuna Río Santiago Cayapas, que hace una década fue desmantelada esa minería ilegal y no ha hecho más que proliferar y acaso evolucionar. Y el doctor Icaza pues, nos ha invitado a reflexionar sobre los procesos que debería desde el Estado desarrollarse para controlar la minería ilegal y en algunos casos pues pensar en el futuro de aquellos mineros o esclavos mineros, como yo los denominé en el documental que denuncié el caso de Buenos Aires. Sin embargo, quisiera señalar que hay dos efectos que se han escapado al análisis nacional sobre el fenómeno Buenos Aires y son los siguientes. A ver. Existe un pasivo ambiental denominado así, pero que está muy activo. ¿Por qué? Porque con las lluvias, con el viento, el mercurio, si bien se volatiliza con el oxígeno, no desaparece por completo, es un químico. El cianuro presente con lo que operaban las mafias de la minería ilegal y que hoy de manera sorprendente salen a la prensa en Ibarra, en otros escenarios del país a reclamar derechos, llama la atención. Y aquel cianuro está siendo lavado por la acción de las aguas, incluso por el mismo tránsito de las personas. Coincido con usted y lo digo públicamente, confío en la labor de las Fuerzas Armadas como vigilantes del orden en el Ecuador. Sin embargo, ese cianuro está siendo parte del río Lita. Yo estoy haciendo una modesta investigación, mucho más demoradas que la de los grandes medios, pero un poco más sutiles. Y el río Lita es parte del río Mira. ¿Por qué sutiles? Porque vamos más a la filigrana de los hechos, ¿no? Por ejemplo, los colegas que han presentado El Comercio, Ecuavisa, por la dinámica, por su propia dimensión, no han leído, y yo sí, estas aguas que están llevando el cianuro acumulado en las laderas de Buenos Aires y las otras imbas, porque no solo fue una montaña, sino 3. ¿Qué daños puede causar? Bueno, los ambientales, debería ya el Ministerio del Ambiente decir cuál es el costo y los efectos del pasivo ambiental. Sin embargo, es esto el punto fundamental, estimado maestro, que el río Lita es parte del río Mira, y el río Mira es binacional. En Portobelo, el río Puyango-Tumbes, contaminado por la minería irresponsable, no de toda, pero sí alguna de Portobelo, ha causado que el Ecuador tenga una justa y merecida demanda por parte del Perú por contaminación del Puyango-Tumbes. Fue motivo del encuentro binacional en diciembre. Yo presenté un documental que se llama El Río Plomo, en el que filmé cómo plantas que operan bajo el cobijo de algunos técnicos corruptos de Arcom, que juegan a una dinámica de paso o no paso, pero siempre permiten a la luz del día que se contamine un río con una masa viscosa, una pasta. Eso no tiene nada de genial, no tiene ningún mérito el investigador más que contarlo. Entonces, aquello que sucedió en el sur, sucede. Una demanda internacional por contaminación puede suceder con Colombia, quizá no por las excelentes relaciones políticas de los mandatarios, pero el tiempo pasa, la historia sigue. Evitar esos daños y esa demanda internacional es responsabilidad de las autoridades. Y el segundo escenario, como señaló el señor general, el narcotráfico en México ha creado una cultura del narco. Mi análisis desde el punto social, la minería ilegal
en Es Buenos una Aires cultura. ha creado una cultura de la minería ilegal. ¿Sabe por qué, estimado maestro? Porque la población de comunidad, la comunidad de Buenos Aires, antes abocada a la ganadería, a la agricultura, incluso a la inocencia propia de los páramos andinos del Ecuador, hoy tiene un proceso, un movimiento, una colectividad que reclama que le otorguen a ellos la concesión de pequeña minera de aquellas montañas, bajo la lógica de que son de ahí, pero sobre todo amparados bajo el recuerdo de un panadero, me decía a mí en el documental El Oro Volador en el 2017, dice, sí, lo decía, pero antes vendía $200 y ahora vendo 6,000. ¿Sí? Y yo he conversado con gente aledaña de Buenos Aires, me dice, sí, claro, pero nosotros nos endeudamos para los negocios que pensamos que iba a seguir y ahora tenemos deudas y queremos que vuelva la minería, lo dejan a secas. Entonces son dos escenarios, el ambiental y el social cultural, donde debería entrar el Ministerio de la Cultura, a decirle, no, la minería ilegal no es una opción de trabajo, es un delito. O sea, robar carros no es que usted se genera un recurso, usted comete un delito. El chulquero al prestar dinero a intereses excesivos no genera empleo, comete un delito. Entonces las cosas, que a mí me gusta llamarlas por el nombre, deben ser asumidas como tales. La minería ilegal es, bien lo ha definido el doctor Icaza, es un pulpo que incluso tiene hoy aspiraciones políticas y que deberían ser develadas. Y por lo tanto, una premisa más por la cual yo nuevamente, y aprovecho para comunicarles, fui amenazados por un grupúsculo de mineros ilegales de Ibarra. Yo lo dije en Imbabura y lo dije también en una entrevista en El Oro. Si el pasivo ambiental que existe en Buenos Aires no fue causado por la empresa, como evidentemente no lo es, no fue causada por el Estado, como evidentemente no lo es, sino fue causada por quienes ejercieron la minería ilegal, que se reconocen como tales, que tengan la dignidad, la coherencia de asumir el costo de la remediación ambiental. Calculan los economistas que 2 años de minería ilegal en Buenos Aires, como graficó el general, iba de norte a sur del Ecuador todos los días. Generó al menos $10 millones. Se calcula que 2 cuesta la remediación. Que los beneficiarios, o al menos que la sociedad ecuatoriana tengamos la dignidad y decencia de exigir que los beneficiarios causantes de esa minería ilegal y de ese pasivo ambiental asuman la remediación. La fotografía de la estructura ilegal, ¿cómo graficarla para conocimiento público y hacer causa común? Verá, yo tuve entrevistas, denuncias de testigos protegidos que decían, nuestros dirigentes nos han vendido unos carnets por $50. Decía este venezolano colombiano, yo le decía, ¿y para qué sirve? Y él decía en su hablar, para nada. ¿Y cuántos se han inscrito? 5,000. Multiplique usted, era la primera fuente de ingreso. Estos dirigentes actuaban en nombre de financistas, los financistas, porque un esclavo minero, como yo lo denomino, porque es un ser caído en desgracia el que aparece ahí, con unas botas rotas, no tiene guantes, vive entre las aguas negras de sus compañeros y las aguas pútridas de la minería ilegal, no tiene seguridad social, es menor de edad, había prostitución, había tercera edad, había minusválidos. Entonces este esclavo minero no va a tener para generarse un taladro eléctrico, ni ninguno de los que estamos aquí podemos invertir por un taladro, y tenían taladro eléctrico, había armas, había poleas, cientos de poleas hechos por ingenieros, no puede decir que no, eso no puede ser un albañil, que trasladaban varios cientos de kilómetros. Entonces, todos esos beneficiarios, porque lo que no podemos aceptar en el Ecuador es ni la amnesia, pero yo no acepto ni la amnesia ni la impunidad. 2 años generaron $10 millones y hoy no hay ni la voluntad, por decir, ni el cuento de que lo quieran remediar. La minería, quienes se beneficiaron de aquel pasivo ambiental llamado Buenos Aires, deben remediarlo. Yo me felicito de tenerlo acá, valiente compañero. Gracias. La estructura de la minería ilegal solamente puede ser combatida por una autoridad que no ceda
a las tentaciones, digamos, delictuosas o interesadas que pueden surgir, naturalmente descomponiendo la esencia misma de una institución o de una empresa estatal o particular que va con otros ánimos. El militar, ¿qué nos puede garantizar en la custodia de este activo tan significativo, General Bravo? ¿Y cómo hacer para que ni se imagine la actual cúpula militar que va a librarse, porque están hablando de librarnos de este tormentoso encargo? Y claro, así como hay jefes militares que reúnen características de ser solidarios con las propiedades del país, pero hay otros que quieren igualmente librar a la institución para no ir a hacer a cumplir, digamos, con una cosa que ellos no quieren administrar por lo dificultoso y peligroso que resulta. Como estoy hablando ambivalentemente, ¿cuál es la plena que usted rescata de esa experiencia o de esa visualización del negocio? Gonzalito, para como tomando una serie de cosas más, porque hicimos una presentación de lo que pasó en Río Santiago. Como decía el doctor, si hacemos una analogía, queremos un campeón mundial de natación, le ponemos en los inicios del Río Santiago y tanto nadar en las piscinas que hay, posiblemente llega a Esmeraldas o se me va el nombre, Borbón. Llega de campeón mundial de natación, puede ir a un olímpico de tantas piscinas que hay. O sea, eso para imaginar cuántas piscinas hay ahí. Y a los dos lados. Río Santiago, 500 metros a la derecha, 500 metros a la izquierda, había selva. Había selva. Ahora no hay selva. Ahora lo que hay es puros huecos con aguas verdes, azules, contaminados, maquinaria botada, llantas y 50,000. Y ahí tomo la palabra Hasta calzonarios. Desde el nivel cultural. Pero durante la semana están mujeres con niños, embarazadas, ancianos, viejos. La retroexcavadora saca un poco de tierra, la pone en la zaranda porque así lo hacen el proceso, realmente no sé bien cómo funciona, y ellos están con una batea tratando de lavar los residuos que quedan. Eso es esclavitud. Y si usted les va a beber, viven en plásticos. En plásticos pasan ahí, salen el fin de semana, se toman un trago y muchas cosas más. Pero el problema fundamental de eso es que cómo se ha volcado el Estado al desarrollo de esa sociedad. Que es lo mismo que nos pasa en San Lorenzo. Si no tienen más que hacer, se pasan al otro lado a raspar hojas de coca. Y si no tienen nada más que hacer, se van a la minería ilegal, que les resulta provechoso. Entonces, no hay un concepto claro de seguridad y desarrollo. En esa reunión hablábamos de que, no sé si ha cambiado, las leyes, si a usted le cogían con 1 kilo de coca, 8 años preso. Y si le cogían con oro, le hacían una especie de falta administrativa, le calculaban cuánto había sacado y le ponían una multa. Entonces, si son mafias, porque en el Perú sucede lo mismo, en Colombia sucede lo mismo, hay una serie de convenios, de reuniones que no llega a nada, pero si a usted le cogen con eso, simplemente le ponían una multa. Entonces, yo FARC, que estoy en el narcotráfico porque se lo había comprobado, paso mis dineros ilegales al Ecuador, pongo minería, si me capturan, simplemente me ponen una multa y no ha pasado nada y no voy preso. Creo que ahora el COID ya ha cambiado. Pero el Estado, y en esa época, no sé si ha cambiado también el Arcón, creo que eran 250 funcionarios. Creo que aquí la Cámara nos puede decir que 250 funcionarios que tienen la función de dar concesiones, creo, de chequear si están utilizándose bien muchas cosas, son capaces para todo el país con lo que digo del mapa minero que es tan extenso y grande. Y ahí se había indicado, yo no soy el técnico, que son muy pocos y había pedido que crezca eso, para que se fortalezca ese organismo de control, para que mañana no sean los militares y los policías que ojalá no nos contaminemos, porque el rato que entramos en esa posición no somos perfectos, ni somos seres humanos. Ojalá la formación de principios y valores funcione, pero no está bien. Dese cuenta, Gonzalito, que en Gualaquiza, creo que es del año 2013, ahí falleció un joven que se armó un gran problema, que los derechos humanos, que pobre joven, pero el joven estaba con una escopeta que le había disparado. Entonces ahí llega en el proceso del militar, o él o yo.
Pero para mala suerte falleció el joven y se armó un gran problema. ¿Y si hubiera sido al revés? Porque tampoco las Fuerzas Armadas tienen la legalidad para actuar en este tipo de actividades. Por eso es que nosotros cuando vamos, y déjese cuenta cuál es el nivel de corrupción. Cuando hacíamos los operativos en el norte, hablo por esa experiencia, llevábamos fiscales de Cuenca. Los embarcaban en un avión en la coordinación que se hizo y ellos llegaban al puesto de mando en Ibarra, no sabían a dónde iban. Porque dudaban de mucha gente y por eso había que llevar fiscales de otro lado y se pidió que haya fiscales de minería para que sean especializados. Se cortaron las comunicaciones para que no se comuniquen. O sea, es un problema global que no permite el desarrollo de la seguridad. Ahora, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va el oro? A Colombia o al Perú, pero al Ecuador, de lo que yo sé, no ha entrado. Por eso no hay impuestos, no hay regalías. Y como bien lo decía uno de los contertulios, esto ya es una cultura, pero no cultura de la minería, es una cultura de ilegalidad en todo. Yeah. Porque si vamos a las provincias de la frontera que no tienen no se vuelca el Estado a desarrollar esas fronteras y no tienen que trabajar, para ellos es comercio informal, el pasar el gas, el vender el cemento, la gasolina. Para las autoridades es contrabando. En el mismo caso acá la minería ilegal es ilegal. Pero para ellos es medios de subsistencia. Y no les importa en algún caso que haya enfermedades, que se contaminen los ríos, que el mercurio, que el cianuro, y que hay que viajar, y es todo un proceso, bien lo decía Franklin, de este panadero que salió creo en El Vistazo, que dice, oiga, es un buen negocio. ¿Él a dónde se regresó? Y está creo en la nota, dice, yo ya me regresé a Ibarra porque ya negocio no hay aquí. Y ya hizo su platita. Pero esa inversión que tal vez le dio el BEDE o no sé quién le prestó, ¿a dónde queda? Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo o qué es lo que yo pido para evitar lo que está pasando en Buenos Aires, que puede haber un brote con mayor fuerza, ¿cierto? Que no vaya a ser que hay armas, me dicen que hay armas, que hay explosivos en ese lugar. No hubo el poder del Estado para sacar ese oro que está, alguien debe hacerlo, para sacar esa maquinaria, para sacar esos explosivos, para sacar todo eso. Y lo peor de todo es que está en una especie de terreno medio selvático, son de 10.000 a 15.000 hectáreas intervenidas, Eso dicen. que pueden entrar y salir por todas partes. Yo precisamente tengo un amigo que tiene una finca por ahí y dice, vea, por aquí saben pasar, están pasando en mulas. Entonces, ¿cómo controlamos un espacio donde no sé cuántos huecos habrá? Esto de los últimos días, como un reporte actualizado. Así es. Entonces, si es mi forma de subsistencia y es ya una cultura, como bien se ha dicho, del crimen organizado en cuanto a la minería ilegal que tiene trata de blancas, tráfico de armas, de explosivos y muchas cosas más, entonces, ¿cómo solucionamos eso si es mi forma de vida? Tenemos que buscar para que vea que eso regresen a sus campos de leche, de cultivos y otras cosas, pero no destruyan el país. La estructura de la minería ilegal, ¿cómo funciona desde el punto de vista de la Cámara de Minería y por qué esta segunda no ha tratado de asesorar al Estado o no ha comprometido, digamos, su conocimiento, experiencia y otras fortalezas especialmente aprendidas en el exterior, en zonas mineras más o menos parecidas a la que estamos tratando de desentrañar y explicar de qué se trata, para efecto de evitar que esta estructura de minería ilegal se convierta ciertamente en una mafia complicadísima, que no permita ningún ejercicio normativo, por ejemplo, de la experiencia de una cámara de minería. A ver, Gonzalo, yo creo que lo primero que ocurrió hace algunos años es que había que hacer una distinción entre la minería informal y ya cuando son temas de mafias. Han habido muchos casos y se han detectado de minería informal de realmente gente que hace a la minería su forma de vida y su método de sustento. El comunero local, que no sabe hacer otra cosa, que está trabajando en una propiedad privada y que no tiene otra forma de vivir, pero es exclusivamente él, y él sí, su poca producción de oro la usa para subsistencia. En ese caso se trabajó mucho con el Estado, las compañías mineras, la Cámara, en el sentido de buscar, ahí sí regularizarlos,
O sea, decir, ok, ¿Qué entendemos... significa regularizar? Significa, entendemos que esta es tu forma de vida, entendemos que tú eres alguien Ya. que no estás enlazado en una organización ilegal. Consecuentemente, a ti se te puede dar un permiso, pero tú tienes que asumir en proporción las mismas obligaciones que asume un concesionario minero. Entonces, tú vas a usar agua, pídele permisos en agua. Tú vas a usar explosivos, pide el permiso para usar explosivos. Tú vas a producir poco, ok, tendrás ciertas exoneraciones de impuestos, pero tienes que pagar algo. Posteriormente, y quiero referirme a la primera respuesta del general Bravo, el Banco Central sí emitió una regulación para comprarle a este tipo de gente su producción de oro. ¿Cuánto para exportar? ¿Cuánto para fortalecer las reservas monetarias, cuyo destino también se ha analizado en este programa después de conseguir reservas monetarias en oro? ¿Qué pasó en el gobierno de Correa con esas reservas, no? Pero eso salió sí en el 2017, me parece, o 2016. Entonces, por ahí se evolucionó mucho. Evidentemente, donde todo mundo creo que se quedó un poco corto y pues a todo mundo le cogió de sorpresa fue en el momento en que mafias mucho más grandes, mucho más importantes, pesadas, peligrosas, como las de Buenos Aires, se descubrieron. Porque ahí ya el tema cambiaba de tono, ¿no? Le pongo un antecedente. ¿Hacia qué escenario cambiaba de tono? O sea, pues evidentemente que la criminalidad, o sea, los índices de peligrosidad eran otros. Entonces, le pongo un ejemplo. El pasivo ambiental... O sea, ya entra una organicidad mafiosa, ¿no? Sin duda, sin duda. Y ahí, pues, evidentemente, el control de la Agencia de Regulación y Control Minero era insuficiente. Y por más que el Arcom ha evolucionado mucho a lo largo de los años, esa insuficiencia no tenía que ver con incompetencias de ellos, pues, sino que ya el tema iba muchísimo más arriba de sus capacidades. O sea, habían temas como que, y quizás el general también recuerde esta anécdota precisamente en Río Santiago, que se volvían tan hábiles para maquillar los operativos de minería ilegal que ponían una retroexcavadora. Como bien dice el general, filtraban la información de que iban a hacer un operativo de minería ilegal y la retroexcavadora, espero ser lo suficientemente gráfico, Gonzalo, se autoenterraba para el día del operativo. Entonces había la denuncia, le daban, digamos, al general Bravo las coordenadas, le decían en el punto X hay 3 retroexcavadoras. Llegaba el general y no había nada. Además, ojo, ¿no? Retroexcavadoras metidas en el medio de la nada. O sea, donde usted a pie no llega, Gonzalo. Y usted se pone a ver el entorno y dice, bueno, ¿y aquí cómo diablos entró una retroexcavadora que pesa 4, 5, 6 toneladas? ¿Y ahí cómo se responde usted? ¿Cómo entró? Hay unos grandes helicópteros que llevan. Porque bien lo dice, disculpe que le corte. Tranquilo. En las nacientes de los ríos, donde no llegaba carro, no llegaba nada, estaban las retroexcavadoras. Bueno, las actuamos. Y lo peor también, solo con esto termino, es que se quedaron ahí. Y eso también contamina el ambiente. Sin duda, o sea, entonces, y el otro tema es precisamente ese, ¿no? Y ahí también con el Ministerio del Ambiente se ha trabajado mucho en que se entiendan ciertos preceptos, porque yo soy concesionario minero. Podré eventualmente, como parte de mi giro de negocio, tener algo de seguridad privada, tener algún tema así. Pero si me invaden, si me causan un perjuicio ambiental de millones de dólares, ¿qué puedo hacer? O sea, no, hablemos, por ejemplo, del concesionario de Buenos Aires. Usted es el gerente, Gonzalo. Usted no va a mandar a sus ingenieros ambientales a valorar el pasivo ambiental a sabiendas de que mañana pueden quedar ahí avaleados. Claro. O sea, usted no, como un hombre responsable, no puede hacer eso. ¿Ya? No a riesgo. Entonces, evidentemente, pero todos esos temas, como le digo, han sido temas que se han ido poniendo en discusión con el Estado. El Estado ha entendido muchos asuntos, pero el primer elemento ha sido en este asunto evolucionar a nivel normativo. Con la reforma del COIP ya se crearon los delitos ambientales, los delitos contra aire, tierra y agua, que son los delitos de contaminación. Por otro lado, ya hay el delito de explotación ilegal y de comercio ilegal de minerales, ¿ya? Que ha ayudado mucho. Las multas también administrativas se han endurecido mucho. Ha habido una evolución en el control. Arcom también tuvo que sofisticarse mucho y como bien lo dice el general, las primeras medidas eran casi medidas operativas en el sentido de que, ok, aquí organizamos un operativo de minería ilegal y todos los celulares están afuera.
Porque si no, lo que pasaba era que 10 minutos después de organizado el operativo, todo el mundo sabía el operativo y pasaba mucho que tú hacías un esfuerzo enorme en organizar un operativo, en presentar una denuncia de minería ilegal, y el rato que llegabas no había nadie. Habían casos en que era tan evidente que se... Recuerdo un caso en Zamora Chinchipe, de una compañía socia de la Cámara de Minería, que era tan evidente que se filtró la información que cuando llegaron a la inspección, era un sitio que en las orillas de un río, que ya tenían construcciones un poquito más avanzadas, no solamente eran lo que se denomina la ciudad de plástico, sino que aquí ya habían casitas pequeñas de concreto o de madera. Pero era tan evidente que se había filtrado la cosa, que se encontró la ropa colgada, lavada el día anterior, todavía ahí. Será evidente que hasta la noche anterior esa gente estaba ahí y alguien le dijo, vea, mañana vienen los militares con Arcom, piérdase 2 días. Y en efecto venía la segunda parte, ¿no? El pasivo ambiental, que no solamente tiene que ver con la labor minera como tal, la batea con el mercurio que menciona el general, o las bocaminas que generan para gráfica de nuestros radioescuchas un queso gruyere en la montaña. ¿Qué pasa con la máquina abandonada en medio del río? ¿Qué pasa con las casas construidas absolutamente antitécnicamente que tienen la antena de DirecTV o de Claro o de CNT y que se quedan ahí abandonadas? Todo eso es pasivo ambiental. Entonces, sin lugar a dudas, hay mucho todavía por hacer. Se sigue trabajando, se sigue evolucionando. Creemos que le ha dado otro tono al control el ingreso de Fuerzas Armadas. Okay. El presidente Moreno le llama, en este caso a Franklin, y le dice, periodista, dígame usted, ¿cuáles son las enmiendas y las decisiones que yo debo tomar? Nadie más, salvo que usted me dé una solución más completa. ¿Qué le diría el colega periodista Soria al señor presidente? Perdone, con esto resumo toda su experiencia indagada. Sobre el caso de Buenos Aires. De Buenos Aires, exclusivamente. Primero, el gran reto. El presidente dice, ¿saco o no saco a los soldados? Perdonen, señores militares, pero así los conocemos y aquí está un gran general, un héroe nacional. Tenga la bondad. A pesar del costo que significa mantener a los señores militares, deberían permanecer. En Arca Abierta, el Justopeca, está toda la estructura para retomar la minería ilegal, deberían permanecer. Y en segundo lugar, generar empleo a través de la fiscalización, de la incautación. Esto lo puede hacer la UAFE, la Fiscalía, el SRI, de aquellos cuentas que se abultaron de manera extraordinaria esos 2 años y que son nombres que los pueden hilar, de manera que con esos recursos se dé trabajo a la gente, al mismo minero ilegal, a la comunidad, saneando aquel pasivo ambiental para que vayan sintiendo día a día, roca a roca, árbol a árbol deforestado, quebrada a quebrada contaminada, el daño que hicieron. Y que yo creo en que el ser humano es un ser dotado de conciencia, no es un animal, no es un simio. Y que en virtud del sentir de esa labor diaria, de esa conciencia, que además genera empleo y limpia la naturaleza, algo que los ultraecologistas nunca se les ocurre, sino solamente protagonismo político, hacer, limpiar, dar empleo, recuperar esos dineros, yo sé que no todo, pero algo, eso le plantearía. Y en el caso del Ministerio de Defensa Nacional, y en el caso de las mayores jerarquías, las jerarquías, digamos, militares, que tienen ya la experiencia en el área minera, la experiencia en términos de la cosecha humana que este momento han aprendido a obtenerla en buena lid.
llega el temor a los estamentos superiores de la milicia ecuatoriana y dicen: no voy a arriesgar a mi personal, aquí lo van a dañar. Puede darse también esa consideración y naturalmente una especie de renuencia a cumplir con una obligación que los ecuatorianos solo contemplamos en manos de ustedes, una cosa más afinada con la ética y la sustentación de la soberanía y la propiedad minera para los ecuatorianos. Gonzalito, la selección para miembros de Fuerzas Armadas es bien rigurosa, bastante dura, y es por eso que a veces el expresidente decía no, que entre todo el mundo. No, tenemos que seleccionar, porque darle la potestad a una persona que lleve armas es porque puede causar daño y muerte a otros. Entonces tenemos que estar seguros que psicológicamente, moralmente, físicamente está preparado. Pero eso no nos dice que somos perfectos, somos seres humanos con los mismos defectos y las mismas habilidades que tienen todos los ecuatorianos. No somos importados de ninguna parte del país. Pero sin embargo, a lo largo de los 200 años de historia del Ejército y Fuerzas Armadas, la sociedad ecuatoriana ha reconocido el trabajo de Fuerzas Armadas. Hay una relación cívico-militar muy profunda, que eso no se logró o se quiso destruir en el gobierno anterior y que no se lo logró. Pero sin embargo, tenemos algunos casos puntuales, el caso de Manta, de narcotráfico, el caso de Sucumbío, si no estoy mal, allá por cerca del Carmelo. Hay unos 3 o 4 militares que ya se les localizó hace unos 2 o 3 meses con minería precisamente de Buenos Aires, y ahí tenemos que ser duros. Por eso es importante que la Asamblea cumpla con su función. El ministro de Defensa está poniendo desde hace un año que pasó el asunto de San Lorenzo, un cambio en la estructura de la seguridad nacional y un cambio también en las leyes internas de Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la ley de personal, en donde debemos ser duros, porque donde no seamos duros y permitamos un pequeño resquicio, como el que pasó en Manta, como el que pasa de la minería, se nos va de las manos. Y ahí sí no tendríamos en quién confiar, ahí sí diríamos quién nos puede salvar. Entonces sí es necesario que la Asamblea tome acción sobre eso. Hoy se está hablando mucho del uso progresivo de la fuerza. En el caso de la emboscada que yo hablaba de Gualaquiza, se nos acusaba de que el pobre joven que estaba haciendo nada, pues estaba con la escopeta que la disparó, se la comprobó con parafina, no nosotros, toda la policía judicial y de investigación lo determinó, nos dispararon, nos emboscaron, y eso ya no es un minero, como bien lo decían acá los compañeros. Cuando entra en veda el cangrejo, nosotros no encontramos en ninguna esquina cangrejos, porque está en veda y todos sabemos que estamos en veda, y creo que los ecuatorianos tenemos que comenzar a actuar con la ley y con la norma. Si dice en veda, yo no tengo por qué comprar cangrejo, porque ese cangrejo que me van a vender está violando una norma, una ley ambiental y muchas otras cosas más. Pero si es todo un proceso, yo contrato a las personas que van a hacerlo, yo compro cianuro, compro mercurio, compro el pan, compro todo. Es toda una cadena productiva que llega a alguien que compra oro, refinado, no refinado o en arena. Entonces tenemos que atacar todo ese proceso. Bien lo decían, vayamos a las cuentas de los que hicieron gran ricos. Habíamos pedido en el año 2010, creo que es 11, no recuerdo el operativo, que se ponga GPS en la maquinaria. Para que muy pocas empresas vendan la maquinaria de retroexcavadores. A ver, pues obliguémosle, póngale, señor, usted vende con un GPS para saber exactamente dónde está esa máquina, porque las máquinas se las compra para Santo Domingo, para Cuenca, para cualquier del país, pero están en donde no deben estar, o metidas en mitad de la selva. Y no se hizo, estamos esperando. En el caso del combustible, quisimos poner una tecnología desarrollada, creo que estaba en $1,5 millones, en las bocas de los tanques de gasolina de los vehículos de la frontera norte. De tal manera que entraba la pistola para poner gasolina y le marcaba en algún sistema que había puesto 10 el carro del señor Bravo, y ya no podía irse a la gasolinera de 10 kilómetros más allá a poner $10 más, porque todo no tiene un cupo. Tampoco se hizo. Porque un rato entraron y dijeron, no, eso no cuesta $1,5 millones, eso cuesta 25 millones. Denunciamos y ahí quedó parado. Entonces, realmente, si no hay cumpliendo la Constitución, Gonzalito, que yo creo que ¿para qué la aprobamos? La aprobamos en el 2008, creo que el 80% de los ecuatorianos es para que se la cumpla. Aquí están las responsabilidades, se ha hablado del activo ambiental y de todo lo que quedó los pasivos, ¿y quién los remedia? Aquí dice que lo deben remediar ellos. Pero bien se decía, creo que lo decía Franklin o Andrés, no hay ni un preso. Claro, las Fuerzas Armadas no son la institución para capturar a nadie. Inutilizada, no destruida, inutilizada. Tenemos un juicio.
Porque el señor alcalde de la época decía que estaba queriendo hacer un cambio del curso del río para que pasen los vehículos y no había ni carretera. Y tenemos un juicio. Entonces, si no hay las leyes, no hay el apoyo, no hay... Hubo el plan Ecuador, igual que el plan Colombia. ¿En qué terminó? En nada. La señora ex ministra de grata recordación, María Fernando Espinosa, decía que cuando pasó lo de la frontera norte tenía 4 millones para desarrollar la frontera norte. Y con 4 millones no desarrolla ni siquiera el punto de Mataje. Peor San Lorenzo y peor el resto de frontera. Entonces, sí creo que el Estado tiene que fortalecerse para no llegar otra vez, solamente las Fuerzas Armadas sean la solución. Por obligación, artículo 158, protectores de los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Y mi derecho como ecuatoriano, de todos los 17 millones que somos, es tener un ambiente simple, sin contaminación, que haya una explotación racional de los recursos. Tendrán que estar las Fuerzas Armadas. La pregunta principal es, ¿y el resto de las instituciones del Estado? El concepto tiene que ser, y se lo he dicho aquí, desarrollemos la comunidad con seguridad y demos seguridad para que haya desarrollo. Así vamos proyectando. Entonces yo sí creo que, igual que lo he pedido en algunas otras ocasiones, hay que hacer un consenso. El consenso de los ecuatorianos, que podamos denunciar, porque también es una responsabilidad de los ecuatorianos, denunciar a aquel que sabemos que está haciendo de la noche a la mañana, aparece con 5 carros, con 10 casas, aquel que está comprando la minería, aquel que está llevando los vehículos para llevar las piedras del norte al sur y muchas cosas más. Pero somos irresponsables los ecuatorianos. Solamente pensamos que hay ciertas autoridades que las cumplen cuando es obligación de todos cuidarnos para tener un desarrollo sustentable. Necesitamos un gran estadista con visión. Creo que el desarrollo del país y la plata está en la minería, aquí la Cámara nos puede decir. Pero explotémosla, pero explotemos para el beneficio de los 17 millones de ecuatorianos, si no son solamente 4, Gonzalito. ¿Explotar honradamente ahí cómo? Franklin. Por supuesto, porque es inherente a la evolución humana la actividad minera. Recordemos que del paleolítico al neolítico se evolucionó del uso del palo al pedernal y luego vino la edad de los metales. El tránsito del uso de los combustibles fósiles que contaminan nuestras ciudades, nuestros pulmones, a nuestros niños, solo es posible con la implementación de energías alternativas como la eléctrica. No hay otra. No es un capricho de quien habla o de quienes creemos en la minería. Implica el desarrollo de actividad minera sobre otros metales que el Ecuador posee, coltán, litio no, pero molibdeno, grafeno, oro, cobre, implica, y si la humanidad en este punto tan dramático en el que estamos, acabó Quito de vivir una semana de 33 grados, seguramente eso tendrá efectos sobre la salud pública, sobre el cáncer de la piel, hipertensión, tendrá un costo también. Habrá subido el consumo de electricidad por refrigeración, los autos habrán consumido más gasolina al utilizar aire acondicionado. Entonces, en el punto dramático que se encuentra la humanidad, no es como aquellos folclóricos postulan cerrar la minería bajo un capricho y bajo una expectativa politiquera. No, es el desarrollo de todas las actividades humanas, con limitaciones, con reglamentaciones, con autoridades que exijan y hagan cumplir la norma, la que podrá darnos una posibilidad de sobrevivencia. Y las tecnologías. Y el desarrollo de la tecnología. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Soy Gonzalo Rosero. Con toda la fidelidad.